Se dice que Santiago de Chile es la capital más moderna de Sudamérica y considerada por varios años como la mejor ciudad para vivir y trabajar en Latinoamérica. ¿Será verdad esto? En este video te muestro dónde quedarte, qué visitar y lo que deberías de saber antes de llegar a esta ciudad. Bienvenidos a Santiago de Chile. Estas son las cosas que no te puedes perder en tu visita a esta ciudad. ¿Qué tal, viajeros? Antes de empezar este video les voy a dar 3 datos que me hubieran servido a mí al llegar a Chile. El primero es el tema de los enchufes. Aquí en Chile se usa el tipo de enchufe CL, que es este de aquí. ¿Okay? Son 3 puntitos. Entonces, si ustedes no están acostumbrados, tienen que comprar un adaptador similar a este. Este les va a servir tanto para Chile como para Argentina. Yo les recomiendo que compren algo así. Y si no, bueno, les van a sugerir una más económica solamente para Chile. El segundo punto es que el uso de tarjetas de crédito desde hace aproximadamente un año para extranjeros se cobra una comisión. Entonces no es muy alta la comisión, pero sí puede afectar de repente para compras muy pequeñas. Yo les voy a dejar acá la tablita más o menos de cuáles son las tarifas que se cobran, pero tienen que considerarlo. De repente, si su presupuesto es ajustado, entonces no les conviene usar tarjetas de crédito mucho y es mejor que cambien, ¿no? Bueno, acá en el Costanera Center pueden encontrar esta casa de cambios que tiene una buena tasa. Igual también sé que en el centro hay casas de cambio, pero no lo hagan en el aeropuerto porque de hecho que sí, hicimos la comparación y es bastante. Y lo tercero es que es muy fácil usar el medio de transporte público aquí, así que aprovechenlo, es muy eficiente. Chile cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte aquí en Latinoamérica. Así que pueden usar el metro, pueden usar el bus. Y lo único que tienes que hacer es comprar la tarjeta VIP en cualquier estación de metro. Luego retomaremos con más detalle todo el tema de transporte en esta ciudad. Santiago de Chile está ubicada en el medio del Valle del Maipo, custodiada al oriente por las montañas de la hermosa cordillera de los Andes. Tiene una población de 6 millones de habitantes y está conformada por 43 comunas que son similares a una colonia o distrito en tu país. En una de ellas nos hospedamos nosotros, en la comuna llamada Providencia. Había muchas opciones de Airbnb, así que me gusta como para quedarse. Es una zona tranquila y céntrica, accesible muy cerca al Costanera Center, a la zona financiera y también a transporte público. Y esta es la habitación. Es un estudio que tiene cocina. Bueno, de hecho nosotros ya lo hemos ocupado, pero está bien como para unas noches. Tiene la vista bonita. Así que aquí les dejo un estimado de cuánto nos costaría hospedarnos aquí en Providencia o en un Airbnb céntrico, por si lo quieren tomar en consideración. Así que vamos a conocer esta ciudad. Y bien, hemos llegado a la Plaza de Armas de Santiago. Acá vamos a encontrar algunos edificios históricos de la ciudad, como es la Catedral de Santiago, el Museo Histórico Nacional y entre otros monumentos que vamos a ir recorriendo. Cuando lleguen a la Plaza de Armas pues van a ver mucho movimiento, hay bastante gente alrededor, muchos vendedores, como todo centro de ciudad de Latinoamérica pues también mucho movimiento, así que con cuidado con sus pertenencias. Hay un monumento que es de Pedro Valdivia, que es el fundador de la ciudad, que en 1541 la nombró como Santiago en honor al apóstol del mismo nombre. Desde ahí quedó como la capital de la gobernación de España y luego del país. Bueno, vine a conocer el Museo Histórico Nacional para recomendarles si valía la pena. De hecho, para empezar, el museo es gratuito, así que vale la pena que ingresen a chequearlo, pero sí, toda la información que te brindan de la historia de Chile, desde la etapa precolombina hasta el siglo XX, es muy interesante que la conozcan. Creo que es resumido, el recorrido es de 1 hora aproximadamente. No se permite grabar dentro del museo, pero lo que pueden hacer es tomar fotitos. Igual les he dejado acá algunas fotos de todos los ambientes que se pueden conocer. Ahora, si de museos hablamos, otro que encontrarás muy cerca es el Museo de Bellas Artes.
fue construida a finales del siglo XIX. Y bueno, luego fue refaccionado y todo. Y dentro pueden encontrar réplicas y exposiciones de diferentes artistas. No son perennes, así que se mueven constantemente, así que no necesariamente lo que les muestre a continuación va a ser lo que van a encontrar. En lo personal me gustó mucho el espacio destinado al pensamiento de la generación del 70 y 80. Es como que te hacen retroceder en el tiempo y te muestran todo lo que vivieron ellos. Sí, completamente gratis, solo tienen que escanear su código QR al ingresar y mostrarlo. Si quieres visitarlo, el horario de atención es de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. De ahí estamos muy cerca a nuestro siguiente destino, que es el Cerro de Santa Lucía. Este lugar es importante en la historia de Chile, ya que se dice que desde aquí se fundó la ciudad de Santiago. Así que vamos a subir para ver el lugar exacto y las vistas que también nos han dicho que son bonitas. Bueno, entonces el primer atractivo que van a conocer al subir al Cerro de Santa Lucía es la Terraza de Neptuno, que es una fuente ornamental y fue construida a fines del siglo XIX. Y si desean pueden dejar su monedita porque dice que es una fuente de deseos. Para subir caminas un poco, pero en el camino te distraerás tanto con el paisaje natural como con algunos monumentos y miradores interesantes. Ahora, tomen en cuenta el horario, a pesar de que en luz en Santiago eran las 6 de la tarde, entonces que está abierto en verano hasta las 8 y en invierno hasta las 6 de la tarde. Subiendo de manera tranquila tardarás como 1 hora. La altura de este cerro es de 70 metros. Ya desde aquí comienzan a tener mejores vistas de la ciudad, así que esperen hasta lo más alto para tener las mejores fotos, de todas maneras. Sí, miren. Y por fin llegamos a la cima y lo que se considera el centro desde donde nació y se extendió la ciudad de Santiago. Nuestra siguiente parada es en el Sky Costanera, que se jacta por ser el edificio más alto de Latinoamérica, pero hasta hace unos años porque fue desplazado por la Torre Obispado en Monterrey, México. Es este de acá, el que pudimos ver hace unos meses cuando estuvimos por Monterrey. Pero sigue siendo igual el más alto de Sudamérica, con 300 metros. Así que vamos a ver qué tal es por dentro, cómo son las vistas. Vamos, acompáñenme. Para subir al Sky Costanera debes ingresar por el Mall Costanera Center, el cual es considerado entre los más importantes y más grandes de Santiago. Debes de bajar al sótano 1 y encontrarás el acceso al Sky y a la boletería. Te recomiendo que compres aquí mismo porque en la página te van a recargar un fee. Las tarifas a la fecha te las dejo aquí arriba. En 40 segundos vamos a llegar al piso 61. Así que van a sentir el cambio de presión también en los oídos, que es normal. Realmente se sube más rápido de lo que pensaba. Te duelen un poco los oídos, pero no te darás cuenta porque la impresión de ver la ciudad tan alto va a ser impresionante. Si te está gustando este video, no te olvides dejar un like. Si es que aún no lo has hecho, suscríbete, comenta y comparte con otros viajeros. Nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo y poder compartir nuestras experiencias. Bueno, y cuando lleguen al piso 61 tienen que subir al piso de arriba porque es Open Sky, según nos han contado. Problems. I would never thought that you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Caution. I know I should have known. Algo que deben de saber es que los viernes hay un show de música y degustación de vinos, por eso le traes un poquito más. Entonces,
Les recomiendo que vengan en la hora golden, que es entre las 6:30 y 8 de la noche, donde van a poder ver todo el atardecer. Así que acá estamos disfrutando de esta hermosa vista de Santiago. Se puede ver toda la ciudad. Hablemos de transporte. Aparte de las grandes autopistas que cuenta Santiago, vas a tener un sistema de transporte integrado, el que incluye los buses eléctricos y el metro. Y es que el metro de Santiago ha sido reconocido como el mejor de América Latina y el número 30 en el mundo. Tiene 7 líneas y 136 estaciones que recorren la ciudad metropolitana. Y para usarla solo debes de comprar la tarjeta VIP y recargarla en los módulos o máquinas que encontrarás en las estaciones. Esta te servirá tanto para el metro como para los buses. Aproximadamente 2.6 millones de personas se transportan diariamente en metro. Pero la verdad que yo nunca lo vi saturado, siempre he ido sentada felizmente. Tren con destino a estación Fernando Castillo. Ahora sí, hablemos de las tarifas. Tienes 3 tipos, dependiendo del horario en el que te movilices: horario punta, horario valle y horario bajo, siendo el horario punta más costoso. Aquí te dejo una referencia al día de hoy de los precios de cada uno. Muy bien, estamos entrando a la línea número 3, que es la línea más moderna en Santiago de Chile. Los metros son completamente autónomos y las estaciones varían, es diferente. Y además hay estaciones ubicadas a 33 metros de profundidad, lo que equivalen a 10 pisos bajo tierra. Autónomo, no hay chofer. Estos trenes, al ser autónomos, no tienen cabina de conducción. Por lo que si vas en los vagones extremos podrás tener la sensación de que eres el conductor de este tren. No son de los más rápidos en Santiago, la velocidad promedio de esta línea es de 32 km por hora. Bien amigos, en el centro de Santiago van a llegar a la Plaza Constitución y aquí van a encontrar el Palacio de la Moneda, en donde días de semana se realiza una ceremonia de cambio de guardia a las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros hemos sido testigos de esta ceremonia y se las recomendamos de todas maneras porque es algo que normalmente no se ve días de semana y son 30 minutos, así que hagan coincidir su visita de todas maneras con esta ceremonia y la van a disfrutar muchísimo. Bien viajeros, hoy día nos levantamos temprano para ir a uno de los puntos más altos de la ciudad. Desde acá, desde Providencia, nosotros lo vemos todas las mañanas cuando amanecemos porque es un cerro, uno de los 2 cerros más, digamos, turísticos. Uno es Santa Lucía, que es el que fuimos ayer, y este es el Cerro San Cristóbal. Desde nuestro Airbnb que está en Providencia, estamos caminando hacia el Parque Metropolitano de Santiago, que es donde está el Cerro San Cristóbal. Este parque, además de ser un lugar turístico, es un punto de encuentro de los ciudadanos que quieran hacer deporte y disfrutar de las grandes áreas verdes que pueden encontrar aquí. Es considerado el parque urbano más grande de Latinoamérica, con más de 7 kilómetros cuadrados, superando al parque de Chapultepec en México.
Y aquí todo está señalizado, hay senderos, se nota por qué lado caminar, así que no se van a perder. Pero es bastante grande. En verdad es como un bosque en medio de la ciudad. También pueden encontrar muchas aves, muchos árboles, así que pueden leer un poquito los letreros que aparecen al costado para más información. En el camino van a encontrar, además de monumentos, una iglesia, un camino de cruces, un zoológico y en la cima del cerro, la Virgen Inmaculada. Desde aquí van a poder tener varias vistas panorámicas de la ciudad. Aunque a veces está nublado como hoy, se logra apreciar bastante bien. Ahora sí, viajeros, como recompensa de haber subido a pie por 2 horas aproximadamente, nos vamos a regresar en teleférico. Puedes comprar tu entrada por la web o aquí mismo en el ingreso vas a poder encontrar unos letreros con un código QR, debes de escanearlo y pagas con tu tarjeta de crédito. Los precios varían de acuerdo al día en el que vengas y también si es que vas a tomar el tramo completo o quedarte en la mitad. Está divertido, está divertido. Son 15 minutos de tramo aproximadamente y vas a una velocidad interesante, ¿eh? No se paren nomás, no se paren. La calma, mantengan la calma. Además Vale la pena. Además que tienes el teleférico para la familia o para el grupo donde tú estás. Entonces, Sí, ¿no? estamos los dos solos nada más, así que te permite tomar fotos. Muy bien, entonces si quieren hacer algo diferente acá también en Santiago, un poquito saliendo de las afueras, menos a 1 hora o 45 minutos de la misma ciudad, pueden venir a la casona de Concha y Toro y reservar uno de los tours que tienen donde pueden degustar vinos y hacer un recorrido por toda la casona, conocer un poco la historia de este vino. Concha y Toro, la marca más conocida por ahí es la de Casillero del Diablo. Así que les van a dar un brazalete y dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer el tour que es Marqués de Casa Concha. que es el más completo. Aproximadamente está $30 por persona. Y bueno, vamos a ver, ahora se los voy a mostrar. Esta casona fue residencia de verano de la familia Concha y Toro, tiene influencia italiana y se convirtió en 1971 en Monumento Histórico de Chile. El jardín que observamos fue creado por el arquitecto como campo de golf italiano. Más lejos existe una laguna que cumple el rol de riego de cultivo y que sirve hasta el día de hoy. Bienvenidos al Jardín de Variedades. Es aquí donde ustedes pueden encontrar los 24 tipos de cepas diferentes que Concha y Toro tiene para la producción de vino. Lo que significa entonces 24 cepas distintas. Y todo esto se hace solamente para el turismo. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el Valle del Maipo solamente producimos Cabernet Sauvignon. De hecho estamos en el límite entre las 22 hectáreas que les decía allá de jardín y las 68 hectáreas que tenemos de puro Cabernet Sauvignon. ¿Por qué solamente una cepa? Por el terroir. ¿Qué significa eso? Estamos hablando del clima y el suelo de un lugar para hacer el mejor vino. Acá el clima es un clima mediterráneo, lo que significa que es extremo. El verano que es muy caluroso y seco y el invierno que es muy frío. Por otro lado, el suelo, este suelo es pedregoso, mucha piedra y poco nutriente, a causa del río Maipo que pasa ahí en un costado de la vinícola, haciendo entonces de el Valle del Maipo, el mejor valle para Cabernet Sauvignon que tenemos aquí en Chile. Así que ya sabes, en Santiago puedes comprar el mejor Cabernet Sauvignon de esta región. El tour tradicional, además del recorrido que les he mostrado, incluye la degustación de 3 vinos seleccionados y aprenderás a catar de forma correcta un buen vino. El precio a la fecha está en 20.000 pesos, que equivale a $20. Y te dan la copita de regalo con tu cajita para llevarlas de viaje. Así que, puntazo. Buen dato. Puntazo. Luego finalizamos con la visita a la bodega histórica de esta casona. Ahora,
Si puedes aumentar un poquito más tu presupuesto, yo te recomiendo que tomes el Tour Marqués de Casa Concha porque incluye la degustación de 4 vinos más guiados por un sommelier y acompañados por una tabla de quesos. Yo creo que vale mucho la pena sumarle esto, ya que los vinos son de mejor calidad, me gustaron más y tienes la comodidad de estar sentado, saborear los vinos con más paciencia y mientras vas aprendiendo. Muy bien, entonces hemos terminado con el tour en Concha y Toro y vamos a seguir hacia Mendoza con la ruta del vino. Genial. Y los invitamos a que den like a este video y nos ayuden a seguir creciendo. Suscríbanse porque vamos a seguir subiendo más videos de esta ruta en Sudamérica. ¡Chao! Chao.